más linda de pensarlos o no es la única forma de pensarlos, ¿sí? Como importantísimo resaltar eso. Entonces, bueno, de más está decir que en cualquier momento que tengan cualquier duda nos pueden interrumpir y hacernos preguntas, ya sea por micrófono o por chat. Siempre por micrófono es un poquito más cómodo, pero no hay problema con eso. Y también, si quieren prender la cámara, nos vamos a sentir un poquito más acompañados. Entonces, les voy a compartir pantalla. Díganme si ven todo ok. Sí, perfecto. Bien. Sí, sí. El problema 1 nos dice, se tienen dos pizarrones A y B. Hay que escribir en ellos alguno de los números enteros mayores o iguales a 2 y menores o iguales a 20, de modo tal que cada número del pizarrón A sea coprimo con cada número del pizarrón B. Determinar el máximo valor posible de la multiplicación de la cantidad de los números escritos en A por la cantidad de números escritos en B. Nota, dos números son coprimos si su máximo común divisor, ahí tipié mal el problema, es divisor, es 1. Bien, ¿alguien me quiere contar su solución? ¿O qué avances pudo hacer en el problema o lo que sea? Yo lo primero que hice fue decidir que en un pizarrón poner todos los números pares, porque si estaban algunos en un pizarrón y otros en otro, como que iban, su divisor mayor no iba a ser 1, sino que iba a estar el 2 entre medio. Eso fue lo primero Bueno, que hice. en eso, una parte tenés razón, que es que no puede haber en los dos pizarrones un número par, ¿no? Entonces, o hay números pares, en realidad solo puede haber números pares en uno, no puede haber en ambos, porque si no esos números no van a ser coprimos. Eso está perfecto. No necesariamente van a ser todos los pares, ¿no? Pero sí, en un pizarrón va a haber un grupo de números pares y en el otro no va a haber. Ahí estamos perfectamente de acuerdo. Sí, te escucho. Después, no me acuerdo exactamente qué números había puesto, pero vi los divisores de los números impares y los que compartían. Bueno, primero como que dividí la hoja en dos pizarrones y había puesto todos los pares en pizarrón A y después los números que me habían quedado en los impares, los si tenían divisores mayores a 1 que compartían con los del pizarrón A, los pasaba esos números al pizarrón A. Y así me habían quedado me había quedado 15 números en el pizarrón A y 4 en el B, algo así. Ok, entonces, lo que vos me decís, si no me equivoco, es, acá escribo el resto de los números, que sería el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, 13, 15, 17 y 19, ¿no? Y los que tengan algún divisor que coincidan con estos, los paso para el otro pizarrón. Claro, ¿Estoy entendiendo bien? sí, sí. No Bien, me entonces, ¿qué pasaríamos? El 3, el 5, el 9, para que los voy poniendo. El 15 y el 15, ¿no? Ah, sí, ahí. Sí. Bien. Sí. Y ahí, bueno, hice Y el 7, porque comparte con el 14. Ah, es verdad. Gracias. Claro, si no, no te queda. Sí, y después, bueno, los multipliqué. La cantidad, vi cuántos había y las multipliqué. Y ahí me dieron. ok. eh, si no me equivoco, acá te quedarían 15 y acá 4, ¿no? Sí, Ok, esa multiplicación entonces me da 60. sí, y eso es lo que hice, prácticamente. Bien, ¿y por qué me dirías que ese 60 es tu máximo, digamos? ¿Por qué? Porque yo Sí, puse eso porque el problema dice algunos números
Y bueno, acá lo dice con todos los números y no con algunos. Ok, está bien. O sea, vos dijiste, bueno, como uso todos, eso va a ser un factor para que mi multiplicación sea lo mayor posible. Bueno, lamentablemente eso no es del todo así, no del todo necesario, digamos. O sea, puede que con una cantidad de números menor, por ejemplo, acá estamos usando en total 19 números, ¿no? Puede que con 18 o con 17, o quién dice con 16, encontremos una distribución tal que la cantidad de la cantidad multiplicadas nos den un número mayor. Y de hecho, hay un ejemplo con menos cantidad de números que nos da mayor. Porque es importante acá leer bien el enunciado, el hecho que dice determinar el máximo valor posible de la multiplicación, ¿sí? Entonces, no solo nos alcanza con un ejemplo, sino que tenemos que demostrar que ese número que nosotros encontramos, en tu caso el 60, es el mayor posible. Bien, recién estaba viendo que había gente con la mano levantada. No tengo muy buena memoria, así que no me acuerdo quiénes estaban con la mano levantada. Ahí me aparece, perdón. Sí, Fernando José Ramos. ¿Querés contarme? Sí, yo lo que Dale. pensé fue que, y coincidí con lo primero, que de poner los pares de un lado y los impares del otro, y después fui pasando, como hizo, fui pasando los que tenían, los que eran coprimos con los pares, pero el 7 me di cuenta que si se tachaba el 14, que si no se anotaba, la suma iba a ser más alta, porque queda de un lado 13 y del otro 65, del otro 5 números, entonces quedaba 65. Bien, perfecto. Entonces, vos lo que hiciste fue borrar el 14 de acá, poner 3, 5, 9, 15, y acá borrar el 15, el 9 y el 15, ¿no? Y nos quedarían 13 números, acá nos quedarían 5 números, y la multiplicación nos da 65. Ok, entonces ya partimos de una base un poquitito mejor, ¿no? De 60 pudimos mejorar nuestro número a 65. 65 tiene como mucha pinta de ser un máximo. Pero ahora, ¿por qué es el máximo? Yo Sí, puse que era el cualquiera. máximo porque era el único que Yo se puse podía porque pasar. probé. Tipo, probé con todos y se dio. Igual te puede dar infinito, supuestamente, porque puedes ponerle 2 de un lado y 3 del otro infinitamente, y nunca dice que no se puede repetir. Entonces, te quedan infinitos 2, infinitos 3, infinito por infinito, infinito. Entonces, puede ser infinito la respuesta también. Bueno, concuerdo en que faltaría acá el hecho de que no se puedan repetir. Si se pudieran repetir el enunciado no tendría sentido porque, como vos bien decís, daría infinito. Así que vamos a asumir que no se pueden repetir. Igualmente concuerdo en que debería aclararlo. Sí, Laureano. Yo lo que pensé es un poco parecido a lo que ya dijeron, pero lo que fue como separando en grupos, porque sabemos que no solo se da con los múltiplos de 2, sino que con todos los múltiplos, si vos tenés el 3, todos los múltiplos de 3 van a tener que estar en el mismo pizarrón que el 3, porque Bien, si no, eso no me van a ser gusta. coprimos entre sí. Entonces lo que fui dividiendo es entre los múltiplos de 2, los múltiplos de 3, que no son múltiplos de 2, los múltiplos de 5, que no son múltiplos ni de 2 ni de 3, y así. Entonces, lo que yo pensé es que si divido a los múltiplos de 2 y a los múltiplos de 3 en los dos pizarrones distintos, voy a tener que sacar los que son múltiplos de los dos, porque no van a poder ir ni a un pizarrón ni al otro. Y ahí te quedarían como mucho 16 números, porque tenés el 6, el 12 y el 18, y fíjate que con 16 números en total, lo máximo que te puede dar es 8 por 8, que es 64.
Entonces no puede haber menos de 16 números porque ya sabemos que se puede con 65. Eso está perfecto. Te voy a frenar un cachito para explicar un poco más lento lo que dijiste, pero está impecable, ¿sí? O sea, partamos de la base de que eso está perfecto. Lo que dijo Laureano es esto. Me voy a anotar de un lado los múltiplos de 2, ¿no? Del 2 al 20, todos los múltiplos de 2, es decir, los números pares. Y del otro lado me voy a anotar los que son múltiplos de 3, ¿sí? Que sería el 3, bueno, en realidad, ahí vemos, el 3, el 6, el 9, el 12, el 15 y el 18. Y voy a borrar los que son múltiplos de los 2. Entonces, borraría el 6, el 12 y el 18, y acá el 6, el 12 y el 18. Fijémonos que si están en pizarrones diferentes estos grupos, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, el 6, ¿en qué pizarrón lo puedo poner? Ninguno. En ninguno, porque si lo pongo en uno, va a tener un número que no es coprimo en el otro. Y si lo pongo en el otro, va a tener un número que no es coprimo en el otro. Entonces, no van a poder ir en ninguno. Entonces, esos tres números que tienen en común, que son el 6, el 12 y el 18, no los voy a poder poner. Cosa que como al principio yo estaba manejándome con 19 números, ahora me voy a empezar a manejar con 19 menos 3, es decir, que con 16. Bien, pero 16 se puede dividir en, digamos, en 1 y en 15, bueno, así hasta en 8 y en 8, ¿no? Hago todas esas multiplicaciones, ¿sí? Es decir, 9 y 7, 8 y 8 y así, bla, 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 y me da que mi máximo nunca supera al 65, que nosotros ya lo tenemos puesto como en un pedestal, porque ya pudimos ver que es un muy buen ejemplo el del 65. Entonces, fijémonos que con 16 números nunca superamos al 65. Entonces, ¿qué obtenemos como conclusión de todo esto? Que los pares y los múltiplos de 3 van a ir en el mismo pizarrón, ¿sí? Porque si no, no voy a poder superar en mi 65. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos todos? Sí, sí. ¿O perdí a alguien en el camino? Bueno, asumo que no perdí a nadie en el camino. Sí, Laureano, te escucho. Bueno, después, una vez que tengo los 2 y los múltiplos de 2 y los múltiplos de 3, seguís con los múltiplos de 5. Con los múltiplos de 5 pasa algo parecido, porque si yo los pongo del otro lado, o si yo pongo el 5 del otro lado, voy a tener que tachar el 10, el 15 y el 20, porque no pueden ninguno de los dos. Y ahí volvés a tachar 3, y te vuelve a pasar lo mismo de recién, te quedan 16 números, y 8 por 8 es 64, entonces no supera 65. Entonces, el 5 y todos sus Perfecto. múltiplos, en el mejor de los casos, van en el otro pizarrón. Perfecto. ¿Se entendió eso también? ¿Que es más o menos la misma idea? Sí. ¿Sí? Ay, me faltó el 9. Bien. Sí. Y después, lo que me olvidé decir es que al principio había pensado también que los primos mayores a 10, al no tener ningún otro, pues 11 por 2 ya es más de 20, todos esos pueden ir en cualquiera de los dos pizarrones, ya que no van a tener, son coprimos con todo el resto de los números. Esos 4 van a poder ir en cualquiera de los dos pizarrones y no va a cambiar lo que ya tenemos. Perfecto. Y después lo que nos queda son los múltiplos de 7, que es en realidad 7 y 14, y lo único que nos queda es, si ponemos el 7 y 14 de la izquierda, vamos a tener que poner el resto de los primos a la derecha en el mejor de los casos, y nos da 60, que era el ejemplo que habían dado al principio. Ahora, si vos pones el 7 en la derecha, y el 14 no lo pones, que era lo que habíamos dicho después, te queda el segundo ejemplo, que es 65, y ahí ya, esas son todas las posibles distribuciones, así que tenés que no puede haber ningún número mayor de 65. Está perfecto y me encantó cómo lo remataste. Entonces, ¿qué es lo que hizo Laureano finalmente? Dice, bueno, ¿qué me queda por ubicar? Me queda por ubicar mis 4 números menos interesantes, digamos, que son el 11, el 13, el 17 y el 19, o en sí los números más copados, porque son los que menos problemas me generan, y me quedan por ubicar el 7 y el 14, que algún problemita me parece que me van a generar. Entonces, lo primero que hace es decir, bueno, primero pruebo con el 7 y el 14 en mi primer pizarrón, ¿no? Entonces puedo probar, por ejemplo, qué pasa con
el 11, el 13, el 17 y el 19 acá, o con el 11, con un número más acá y un número menos en el otro, con 2 números más y 2 números menos, con 3 números más y 3 números menos, y bueno, con 4 números menos que no tendría sentido. Ninguno de esos casos le supera a ese ejemplo fantástico que habíamos encontrado de 65. Entonces, por ahora, mi ejemplo de 65 sigue ganando. Bueno, ¿cuál es el caso que me queda? Que el 7 y el 14 no estén en este pizarrón. Pero ojo, el 14 no puede estar en el pizarrón B, ¿no? Porque entonces se rompería con los pares del otro pizarrón. Bueno, entonces solo puede estar el 7. Y de nuevo, pruebo las distribuciones de estos números, que son solo 4 casitos, ¿sí? Y me da que mi 65 sigue ganando. ¿Hay alguna posibilidad más que nos estemos olvidando? ¿O mi 65 le acaba de ganar a absolutamente todo? Ya ¿Qué consideramos todas opinan? las posibilidades. Exacto, ya está, ya consideramos todas las posibilidades. Ya demostramos que nuestros mejores casos van a ser cuando el 3, el 5 y el 2 y los múltiplos de esos primos estén en el primer pizarrón. Y además ya vimos los casos esos raros del 7 y el 14. Ya está, no hay más posibilidades. Efectivamente, mi ejemplo de 65 le gana a todos los demás ejemplos y es el máximo de la multiplicación de la cantidad de los números escritos en A y en B. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? Bueno, les cuento muy por arriba, solo no voy a entrar en detalles, solo la idea de la solución que yo tenía, que la verdad es que es muy similar, así que no la voy a contar, pero básicamente me fijaba cuál era el máximo, si había 19 números escritos, si había 18, si había 17, si había 16, y bueno, ya después de 16 no me daba más la multiplicación. Y llegaba a que mi máximo absoluto, digamos, era el 65, que lo obtenía cuando había 18 números en el pizarrón. Pero es una idea, la verdad es que muy similar, un poquito diferente el orden de cómo contarlo, pero es muy parecida. ¿Se entendió? ¿Alguien quiere contar algo más? ¿O pasamos al 2? ¿Qué efectividad? No lo puedo creer. Emi, ¿qué opinás? Pasemos, hacemos los dos. ¿Pasamos? Sí, sí. ¿Comparto el Dale. 2? Si lo quiere contar alguien primero. Claro. ¿Alguno quiere contar el 2? Me parece que hay mucha gente que quiere pasar el 3. Pero alguien tiene que querer contar el 2. Total, el ¿Que 2 nadie? es muy lindo. Ahí hice un pequeño spoiler, perdón, yo lo tenía diferente esto. Ahí va. Refleja. Ay, no se me oculta. Bien, ¿alguien me quiere contar el 2? Es un problema súper lindo. Uy, esto me faltó. Sí, si quieren pueden compartir también. Claro, también puede compartir pantalla o escribir sobre mi pantalla. Eso no hay problema. No se puede hacer eso. ¿Sí viste que dice como anotar? Ah, sí, el cosito arriba. ¿Nadie? Bueno, contaré mi solución. Bueno, cualquier cosa me interrumpen y cuentan lo que a ustedes se les ocurrió. Fíjense que hay un hecho de este problema que es muy interesante, que es que nos dan media circunferencia. ¿En cuántos problemas de la Olimpiada en su vida vieron que hay una media circunferencia? ¿No está toda en realidad? No, te dice una semicircunferencia. No, pensé que te decía circunferencia y que después te decía así. No, ¿viste? Es re loco. No sé, yo por lo menos he visto muy pocos problemas que trabajan con semicircunferencias. Entonces, cuando lo fui a encarar el problema, dije, bueno, me está pidiendo que dibuje la partecita de abajo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es agarrar mi circunferencia, mi media circunferencia, y pegarla para abajo. ¿Sí? Como hacer así y hacer. ¿Sí? ¿Se entiende?
Sí, Lo que completar. vamos a hacer es una reflexión, básicamente. ¿Sí? Entonces vamos a pegar mi circunferencia para abajo. Así. ¿Sí? Ahora, fíjense que acá hay varias propiedades que pasan que son súper interesantes. Primero, ¿alguien sabe lo que es, por ejemplo, bueno, no lo voy a decir como arco capaz, sino que hay una propiedad muy conocida sobre las circunferencias y los arcos, que es que los arcos de circunferencia, se ve lo que estoy dibujando ahí, ¿no? Sí, sí. Sí. Bien. Que los arcos de circunferencias tienen un ángulo de ¿cuántos grados? ¿Alguien lo sabe? En realidad tienen dos, ¿no? Exacto. Uno agudo y uno obtuso. No, o sea, los diámetros, creo que no dije los diámetros. Ah, si no dijiste arco, por eso. Ah, perdón. O sea, los diámetros de una circunferencia, ¿de cuántos son los grados que tienden el diámetro? 90. Exacto, todos los diámetros siempre tienden un ángulo de 90. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que cualquier angulito que yo me tome acá va a medir 90, siempre. Y para cualquier lado de la circunferencia, ¿sí? Para cualquiera de los semiplanos, o sea, para arriba o para abajo, siempre va a medir 90. Entonces ya, por ejemplo, por esa propiedad que acabamos de ver, tenemos que este angulito es 90, ¿no? Solo para mostrarlo y que se entienda. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que, por lo tanto, tenemos que este angulito también es 90. Ahora, fíjense qué pasa con esto. ¿Cuánto mide el ángulo? Paren que vuelvo a anotar. ¿Cuánto mide el ángulo KDC? Están re pocos participativos. ¿Cuánto mide ese angulito? A veces lo anunciado, ¿no? Claro, lo dice en el enunciado, exacto. 90. 90. Bien. Y el ángulo, ahí nosotros trazamos H, ¿no? Que era como si agarrara mi figura y la pegara. El ángulo AHB, ¿cuánto mide? A ver, 90. también es 90. Entonces, fíjense, paren que... Bien, fíjense que este angulito de acá, como es 90, cuando yo corte acá la circunferencia, ¿sí? Me va a quedar que esta, bueno, no, lo voy a decir diferente. Fíjense que hay una cuerda que es KH, ¿sí? Esta cuerda me está tendiendo un ángulo de 90. Por lo tanto, KH, ¿qué es? Un diámetro. Un diámetro, exacto. ¿Se entiende por qué? Porque me tiende un angulito de 90. Entonces, ahí estamos usando la inversa de la propiedad que usamos al principio. Los diámetros tienden un ángulo de 90, pero a la vez, las cuerdas que tienden un ángulo de 90 son diámetros. ¿Se nota que es como la inversa? ¿Sí? Entonces, yo tengo esta propiedad que los diámetros tienden un ángulo de 90, pero al mismo tiempo, si yo veo un angulito de 90, sé que lo está tendiendo un diámetro. Entonces sé que KH es diámetro. Y bueno, ¿de qué me puede servir que KH sea diámetro? También, ¿cuánto va a valer el angulito KBH? 90. 90 también. ¿Se ve por qué? Con la misma propiedad. Por la misma propiedad, porque también sigue siendo
Paren que voy a agarrar para que quede un poquito más prolijo. Sigue siendo un diámetro tendiendo un ángulo. Entonces va a seguir siendo de 90. Entonces, fíjense la figura AKBH. ¿Qué figura es esta? Un rectángulo. Un rectángulo. Así simple y hermoso, muy ñandú. Vamos a pintarlo. Bien, y también tenemos que Tuki ay, no, hice. No. Che, ¿por qué no se me sale eso? No entiendo. No entiendo por qué no se sale. Muy bien. Bueno. ¿Tenés idea cómo sacarlo esto de ahí? No, pero igual se ve la figura. Tapa un vértice. Ahí está. Ahí va. Bueno. Che, Tiene una qué cruz por raro ahí. es. Sí, pero no me lo cierra. Onda, cliqueo y no hace nada. Quedó trabado. Sí, no sé. Ahí, si pones pantalla grande, arriba de la cruz. ¿Acá? Sí, lo había tocado. Pero bueno, Sorry. ahí se ve un poco mejor, ¿no? ¿No? ¿Un poquito? Sí. Bien. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Tucu, agarro otro colorcito. Bien. ¿Alguien acá que no sabe qué es la propiedad de arco capaz? Igualmente la voy a explicar. En una circunferencia, ¿sí? Si nosotros nos agarramos una cuerda, la cuerda nos define dos semiplanos, ¿no? Básicamente uno para arriba y uno para abajo. Todos los ángulos que esa cuerda tiende en la circunferencia en un mismo semiplano son iguales. ¿Eso qué significa? Bueno, que este angulito de acá es alfa, que este angulito de acá es alfa, que este angulito de acá también es alfa, y así con cualquier angulito que yo me tome de ese semiplano. Puntualmente, si me lo tomo en el semiplano contrario, ¿sí? Es decir, para abajo, ese angulito va a valer 180 menos alfa. Esa propiedad no la vamos a usar ahora, pero está buena para comentar. Esto entonces se llama arco capaz. ¿Sí? Es una propiedad muy usada en la Olimpiada, muy. Entonces, fíjense, nos vamos a agarrar la cuerda KB, ¿sí? La cuerda KB me inscribe este angulito, que lo podemos llamar alfa. Nosotros queremos demostrar que la recta EK y AB son paralelas, ¿no? Entonces, ¿qué ángulo queremos demostrar que vale alfa? Chan, chan. El ABE. Sí. El ABE, exactamente, este ángulo. Ese ángulo queremos llegar que sea alfa. Si llegamos a que ese ángulo es alfa, ya está, terminamos el problema. Ahora, por arco capaz, ¿qué otro o qué otros angulitos miden alfa? Por esa propiedad que acabamos de ver. KB. KB, exactamente. También me podrían haber respondido, y sería una respuesta totalmente válida, KHB, ¿sí? Este angulito también vale alfa. Ahora no lo vamos a usar, pero podría haber sido una respuesta tranquilamente. Y ahora, concentrémonos en el rectángulo. ¿Qué otro ángulo mide alfa?
AKO. AKO. Sí, AKO. ¿Y cuál otro? ¿Cuáles otros, si quieres? OHB y OVH. Exactamente. Puntualmente me interesa este. Ese angulito vale alfa. Perfecto. Ahora, pero de nuevo, estaban bien ambos, o sea, ambos son igual. Ahora, fíjense que como nosotros, paren, primero me faltó anotar algo. Si este angulito mide beta, ¿no? Nosotros teníamos que este angulito también valía beta por la condición del enunciado, ¿no? Entonces, por opuestos por el vértice, este ángulo también va a valer beta. ¿Sí? Por lo tanto, este ángulo vale 180 menos beta, y este ángulo también vale 180 menos beta. ¿Se entiende? Hoy puse alfa. ¿Sí? Sí. Bien. Ya nos podemos olvidar de los beta, solo nos importaba eso. Ahí va. Bien. Ahora, como yo agarré mi circunferencia y la pegué para abajo, ¿no? Tengo que este ladito es igual a este, ¿no? Porque literalmente la agarré y la pegué. ¿Sí? ¿Sí? Sí, se entiende. Bien. Sí. Entonces, fíjense que los triángulos SB y HCB son congruentes por el criterio LAL. Porque fíjense que S es igual a HC y CB es igual a CB y SB, el angulito, es igual a HCB. Estamos aplicando literalmente el criterio de congruencias. Dos lados iguales entre sí que me construyen entre sí un ángulo igual. Entonces, este ladito es igual a este ladito es igual a este, y el ángulo que forman. Entonces, puedo determinar que esos ángulos son iguales. Ustedes me dirán, bueno, ¿para qué sirve eso? Y fíjense que si dos triángulos son exactamente iguales, eso significa que tienen los mismos ángulos, ¿no? Bueno, pero si tienen los mismos ángulos, ¿qué ángulo va a ser igual a qué ángulo? Que me interese a mí, que me ayude a resolver el problema. EBA va a ser alfa. Exactamente, EBA, que lo podemos ver como EBC, ¿no? En un inicio por los triángulos, que es lo mismo que EBA, va a ser alfa. Que era literalmente el angulito que yo me quería construir, que yo quería determinar que era alfa. ¿Sí? Entonces, pudimos obtener que ese ángulo es alfa, lo que significa que EK es paralela a AB. ¿Sí? Sí. ¿Quedó alguna duda? ¿Alguien me quiere Una contar algo de pregunta. su solución? Sí. ¿Por qué sabiendo que es alfa se sabe que es paralela? Bien. Sí. Por ángulos entre paralelas. Ángulos entre paralelas también podemos hablar de, ¿para qué borro esto de acá? Cuando nosotros tenemos dos rectas que son paralelas, ¿no? Y una que es transversal, tenemos angulitos entre paralelas que se nos cumplen. Este angulito es igual a este angulito, y este angulito es igual a este angulito, ¿no? Ahora, también se cumple el recíproco.
Cuando tenemos esos angulitos, las rectas son paralelas. Entonces, si tengo dos rectas que en principio no sé que son paralelas y una transversal, tal que esto es alfa y esto es alfa, entonces esto me asegura que son paralelas. ¿Sí? Entonces, acá obteniendo que este angulito esto es alfa, fíjate que, a ver, un poco. Bien, fíjate que tenemos dos rectas, que en principio no sé si son paralelas, y una transversal, ¿sí? Que me cumplen ángulos entre paralelas, porque este angulito es igual a este angulito. ¿Sí? Perfecto. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien, impecable. ¿Quedó alguna duda? ¿Alguien me quiere comentar algo de su solución? O sea, yo lo tengo completamente distinto. No sé cómo podría explicarlo porque tengo Zoom en el celu y la foto la tengo acá en la compu. Pero bueno, si no les molesta que quede medio feo, le enfoco la pantalla. Si querés contármelo y me vas diciendo los angulitos, yo lo puedo dibujar tranquilamente. Pasa que, o sea, Y no compartí pantalla. No me gusta toda esta parte de lo que es así con geometría. Entonces, qué sé yo, fui haciendo el enunciado y le fui dando para que me quede y me quedó, o sea, no tiene mucha ciencia atrás. Pero el tema es que en vez de quedar arriba, me quedó abajo. En vez de quedar arriba, a ver qué es lo que te quedó diferente. Capaz que puedo Acá, replicar mi dibujo. Ahora enfoco la pantalla, si no queda Claro, muy o feo. sea, Pero va a estar raro para recrearlo. Claro, a mí me quedó así. esto dirá. Claro, eso dirá, ¿no? Ah, no. No, el E tiene que estar arriba, del mismo lado que el D. A ver. Ahí, ponele. Capaz que le quedó eso. A mí me quedó No. EDK. Pero ¿Cómo te quedó? EDK a mí. Me quedó así. EDK. En ese orden. Claro, creo que sería AS. Acá me estoy viendo, no, pero... Toco. No, creo que por cómo yo definí las letras, Sí, creo nunca que- me queda EDK. Capaz me confundí la E con la E. Es que no te decía cuál era cuál. Claro, por eso. Creo que puse las letras al revés. Por eso. Claro. ¿Se ve bien? A ver, dejo de compartir. Sí. Más o menos. Sí, recontra. A ver. Sí, sí. O sea, más o menos lo que fui, o sea, Sí. hice la circunferencia así nomás, o me quedó con A o B. Sí. Y, o sea, bueno, también como soy un boludo, me olvidé de llevar hoja cuadriculada y tenía rayadas nomás, aproveché un poco como para tratar de coincidir que me queden justamente en esta línea. Tipo, puse el C acá, al azar que me quede un ángulo acá, lo replicaba acá, y con la perpendicular que bajaba en D me quedó justamente acá en K y quedó paralela. Claro, Por el tema de tiene mucha eso, lógica. Pero, digamos, ¿lo demostraste eso? No, lo escribí nomás. Ah, está bien. claro, El el problema tema me de números eso, no, me da igual a estas alturas. fíjate que muchas veces nosotros nos podemos armar los dibujos para que nos cumplan lo que querramos, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, si nos da el problema de un triángulo y nosotros lo dibujamos como un triángulo equilátero, probablemente nos vaya a cumplir muchísimas más propiedades de las que además tenemos que demostrar. Entonces, no necesariamente de hecho, no nos tenemos que guiar por el dibujo, porque nuestra solución tiene que cumplir para cualquier dibujo que nosotros tengamos, ¿sí? Por ejemplo, yo ahí veo que le marcaste los angulitos como un ángulo de 22, ¿no? 21, pero sí. 21. Bueno, ese ángulo de 21 puede valer 21, 21,5, 23, 40, no sé, 89 y muchísimos valores más para los que no sabemos si cumple. Y de hecho ni siquiera sabemos si cumple para el 21, porque el dibujo, pensá que puede estar con errores, digamos, propios de un dibujo, ¿no? O sea, claramente. no está totalmente a escala porque es imposible que nosotros hagamos un dibujo a escala. Entonces,
no tenemos que guiarnos totalmente por el dibujo, sino que aprender a usar estas propiedades como arco capaz y estas cosas que fuimos contando, que finalmente nos van a servir para concluir las soluciones de una forma capaz un poco más teórica, ¿sí? Claro, sí, sí. ¿Entendiste la solución que conté? Más o menos sí. Ok, me quedo con eso. No ¿Te quedó sería. alguna duda? No, obviamente la tendría que rever si me la quiero acordar. Bien. Bueno. Sí, muy clave para siempre, digamos, para toda la Olimpiada, los hechos estos de arco capaz y estas propiedades como, digamos que son básicas y fundamentales para geometría. O sea, de ahora más, cuando vean una circunferencia, lo primero, angulitos, arco capaz. Y tratar de tener como esa chispa de, no sé, me da una semicircunferencia. ¿Y por qué me da solo media? ¿No la puedo pegar para abajo? Y cosas así que igualmente se va adquiriendo totalmente con la práctica, ¿sí? No es algo de un día para el otro, ni por cerca. Bien, si a nadie le quedó ninguna duda con el de Geo, ¿Cuánto el 3? pasamos al 3. Bueno, antes de pasar al 3, yo me despido, hoy me tengo que ir más temprano, mañana me quedo hasta el final. Espero que les haya ido muy bien, que hayan disfrutado la prueba, que hayan entendido esto. Cualquier cosa igualmente, mañana nos pueden preguntar de nuevo sobre lo que sea, sobre la solución, lo que quieran, o no sé, nos piden los mails y nos pueden escribir, o por Discord, usen Discord. Y bueno, los dejo con Emi para ver la tan ansiada. Bueno, Charo. Hasta mañana. Bueno. ¿Quieren que les cuente otra solución del 2 o vamos directo al 3? Yo prefiero ir directamente al 3. Dale. Yo también. Bueno, ¿a alguno le salió el 3 o tiene algo? ¿Que quiera contar? Yo, pero no sabría cómo explicarlo. No, Si querés yo lo compartir y único. hacer lo que puedas, no sé. O No, hablalo. Compartir pantalla si querés. ¿Tienes algo para compartir? Pero a ver, no sé si podés igual. Sí, igual ¿Podés yo compartir? preferiría no decir mi solución, pero bueno. También, bueno. Si no cuento la solución y listo, no me vas diciendo si es más o menos lo mismo. A mí me dio el resultado que n podía ser cualquier número con restos 0 o 1 en la división por 4. Está bien. ¿Y de eso encontraste ejemplo o solamente demostración? Lo demostré y no lo puse en la prueba, pero lo encontré para 4 y 5. Está bien. ¿Y cómo hiciste para demostrar que no se podía con los otros? Es una explicación medio larga, pero... ¿Mirabas algo módulo 2? ¿Qué? ¿Mirabas algo módulo 2 o nada que ver? Sí, un poco y un poco, o sea, sí, en realidad miré el módulo 4, pero te tenías que dar cuenta a su vez que tenían que ser o los dos pares o los dos impares, entonces un poco y un poco. Bueno, dale, a ver si te cuento lo que hice y me decís si es lo mismo. Bueno, supongamos que se puede, ¿no? Para un cierto n. Entonces, bueno, primero vamos a decir que un segmento tiene longitud i. Che, la grabación de esto, ¿a dónde la suben? Después a YouTube, A un ver. canal de YouTube. Pero no creo que hoy. No sé cuándo. Pues. Pero va a estar. Bueno. Decimos que un segmento es de longitud i si tiene i menos un puntos en el medio. O sea, un segmento de longitud i si hay que recorrer i puntitos para llegar de uno al otro. Entonces, si se pudiese para un cierto n, ¿no? ¿Qué longitudes tendrían que tener los n segmentos? Tendrían que tener las longitudes de... N-1, N-2 y así hasta 1. No, empezando desde n, ¿no? Desde 1 hasta n. De longitud n sería como el diámetro.
sea, pensá esto, si un segmentito une dos vértices consecutivos, decimos que tiene longitud 1. ¿Sí? Entonces el diámetro tendría longitud n, ¿no? O sea, la longitud es la cantidad de saltitos que tenés que hacer para llegar de un vértice al otro. Bueno, claro, entonces los segmentos tendrían que tener longitudes 1, 2, 3, 4, así hasta n. Y bueno, siempre consideramos cada segmento como con la longitud más chica, ¿no? Porque el segmento, hay dos posibilidades para un segmento. Poner este segmento de acá. Vos podés considerar los vértices que están en este arco o en este arco, en el arco chiquito o en el arco grande. Entonces consideramos siempre la distancia como la cantidad de vértices que hay en el medio en el arco chiquito. En el arco más chico de los dos. Bueno, entonces, supongamos que para un n tenemos un ejemplo, los segmentos tienen que tener longitudes 1, 2, 3, así hasta n. Y lo otro que podemos hacer es poner un número en cada lugar de la circunferencia. Cada vértice de la circunferencia ponerle un número. Digamos, el número 1, el número 2, el número 3, y así sucesivamente hasta el número 2n. Bien. Ahora, si nosotros tenemos un segmento, que une el vértice I con el vértice J, lo que podemos hacer es, ¿qué longitud va a tener este segmento? El que une el vértice I con el vértice J. J menos I. J menos I, ¿no? Bueno, en realidad depende, ¿no? Si J menos I es más grande o más chico que N, pero ponerle que es más chico que N, entonces la longitud es J menos I. Igual, eso no pasa siempre, sí, porque si vos tenés, por ejemplo, 2n y 1, no te va a dar 2n menos 1. Bueno, No, por eso. Pegados. Claro, por eso, ponele que J menos I es menor o igual que N. ¿Sí? O sea, o da J menos I o da 2n más I menos J. Alguna de estas dos posibilidades. Pero bueno, lo que nos va a importar es que estos dos números son congruentes módulo 2. ¿Sí? Estos dos números son congruentes módulo 2. Bien. A cada segmento nosotros le vamos a asignar un numerito, que es la longitud de ese segmento. ¿Sí? Por ejemplo, a este segmento con el J con el I, suponiendo que J menos I es menor o igual que N, le asignamos el número J menos I. ¿Sí? Y así a cada segmento le asignamos su longitud. ¿Qué pasa si sumamos todos estos números? ¿Cuánto nos va a dar? Todas las distancias. Claro, nos va a dar 1 más 2 más 3, así hasta más n, ¿no? Sí. Esto nos va a dar 1 más 2 más n. Ahora, aquí esto es n por n más 1 sobre 2. Bueno, esto es una forma de contarlo, ¿no? Otra forma de contarlo sería, viendo cada segmento, sería un extremo menos el otro. Ahora, ¿qué pasa si miramos módulo 2? ¿Sí? La suma de todos estos números, módulo 2, nos da n por n más 1 sobre 2, módulo 2. Por ejemplo, este segmento que une el J con el I. ¿Cuánto va a ser módulo 2? J menos I, ¿no? Porque este segmento va a tener longitud o bien J menos I o bien 2n menos J menos I. Y estos dos números son congruentes, módulo 2. ¿Está bien? O sea que en módulo 2, este número es lo mismo que J más I. O sea que al segmento que une el J con el I, si lo miramos módulo 2,
sería un j más i. Entonces, ¿qué pasa si sumamos esto para todos los segmentos? O sea, lo hacemos de vuelta, ¿no? Pero ahora contando de esta manera. Sabiendo que el segmento que une el i con el j, módulo 2 es j más i. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar toda esta suma? ¿Se entiende lo que estamos haciendo o no se entiende? Si no, digan y explico de vuelta. O sea, estamos nombrando cada segmento como la suma de los vértices. Claro, a cada segmento le estamos asignando su longitud. Después estamos viendo su longitud en módulo 2 y después estamos sumando todo eso. No entendí. O sea, cada segmentito tiene una longitud, ¿está bien? Que es la cantidad de vértices que tiene en el medio. Pero más ¿por qué el segmento es j menos i? Eso no entendí. O sea, no es j menos i, es j menos i o 2n menos j menos i. Es alguno de estos dos números. ¿Sí? Porque habíamos ¿Pero por dicho que qué? la longitud del segmento era la distancia en el arco más chico. Entonces, la longitud del segmento que une el j con el i va a ser o bien j menos i o bien 2n menos j menos i. Alguno de estos dos. ¿Está bien? El número más chico entre esos dos. Pero ahora, cualquiera de estos dos números, si lo miramos módulo 2, j menos i o 2n menos j menos i, módulo 2 es lo mismo que j más i. ¿Está bien? Entonces, ¿se ve por qué módulo 2 es lo mismo? Esta igualdad, ¿ven por qué es módulo 2? Porque módulo 2, un número es congruente a... O sea, x es congruente a menos x módulo 2. Si un número es impar, y yo lo multiplico por menos 1, me sigue quedando impar. Si un número es par, lo multiplico por menos 1, me sigue quedando par. Entonces, tenemos esto de acá, ¿no? Bueno, entonces, ahora sumamos las longitudes de todos los segmentos, pero lo hacemos módulo 2. ¿Sí? O sea, para cada segmento consideramos una longitud, la miramos módulo 2 y sumamos todos esos números. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, si tenemos un segmento de longitud 3, ¿sí? O sea que tiene dos vértices en el medio, a ese segmento le asignamos el número 1, ¿sí? Que es su congruencia módulo 2. Si tenemos un segmento de longitud 7, le asignamos el 1. Si tenemos un segmento de longitud 8, le asignamos un 0. Y así, sumamos todos esos números. ¿Está bien? Y la suma de todas esas cosas la miramos módulo 2. ¿Se entiende lo que hacemos? No se entiende. Sí. Bueno, entonces, ¿cuánto nos va a dar esta suma? Módulo 2. Para el segmento que une el j con el i, nos iba a dar j más i. La suma, ¿sí? Ahora, como cada segmento une dos vértices y no hay un vértice en dos segmentos, entonces lo que estamos haciendo es, estamos contando cada vértice exactamente una vez. ¿Sí? El segmento que une el j con el i, estamos contando al j y al i. Y estamos sumando j más i. Como esto lo hacemos para cualquier segmento, en realidad lo que estamos haciendo es contando todos los vértices. ¿Sí? Por ejemplo, ahora hago un ejemplo chico. Bueno, que tenemos 6, ¿no? 3, 4, 5, 6, y tenemos así, ¿no? Estos tres segmentos. Y pongamos los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bien, a este segmento, módulo 2 es 1 más 2, ¿no? Tiene longitud de... espera, estoy considerando... Acá los puse todos. Perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Este segmento tiene longitud 2, ¿sí? El que une el 1 con el 3. Entonces, ¿cuánto le vamos a asignar módulo 2? 1 más 3. 0. Será la suma de sus números. Este segmento tiene longitud 2. ¿eh? Entonces le asignamos la suma de vuelta de sus vértices, que es 6 más 2. Fíjense que 6 más 2 es lo mismo que 2, módulo 2. Este segmento tiene longitud 1, pero nosotros le asignamos 4 más 5, ¿sí? Porque fíjense que 4 más 5 es lo mismo que 1 en módulo 2. Entonces módulo 2 nos va a dar esta suma módulo 2. ¿Sí? O sea, la idea es que el segmento que une el I con el J, si miramos su longitud módulo 2, nos va a dar lo mismo que J más I. Este segmento módulo 2, la longitud que tiene es J más I. ¿Está bien? En realidad la longitud es alguno de estos dos números. J menos I o 2n menos J menos I. Pero estos dos números son congruentes a J más I módulo 2. ¿Está bien? Entonces, si estamos mirando módulo 2, podemos poner directo J más I. ¿Se entiende esa idea o no? Más o menos. Sí, A ver, se entiende. veo si lo puedo decir mejor. Nosotros queremos ver cuánto es módulo 2, la longitud del segmento que une el I con el J. ¿Estamos de acuerdo que ese segmento va a tener longitud de alguno de estos dos números? ¿En eso están de acuerdo o no está claro eso? Sí. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la longitud? ¿Cuál de estos dos números va a ser? Depende. Está bien, pero ¿cuál es? El más chico, ¿no? Sí. Bien. Ahora, estos dos números, módulo 2, ¿están de acuerdo que es igual a J más I? Sí. ¿Sí? Entonces, si sumamos para cada segmento la longitud módulo 2, sumamos esto para cada segmento, lo que en realidad estaríamos sumando es todos los números desde 1 hasta 2n. ¿Sí? Porque para el segmento IJ estamos sumando I más J, módulo 2. Entonces, como esto lo hacemos para todos los segmentos, estaríamos sumando todos los números desde 1 hasta 2n. ¿Sí? O sea, la suma de todas las longitudes, módulo 2, nos da lo mismo que la suma desde 1 hasta 2n. Ah, sí, eso se entendió. ¿Se entendió eso? Bien. Ahora, ¿esto cuánto es? Es 2n por 2n más 1 sobre 2, ¿no? Módulo 2. Y esto nos da n por n más 1 sobre 2. Perdón. N por 2n más 1 sobre 2. Entonces, ¿qué es lo que vimos recién? Que si sumamos las longitudes de todos los segmentos y lo vemos módulo 2, nos da este número, n por 2n más 1. Bien. Pero nosotros ya habíamos sumado las longitudes de todos los segmentos, ¿no? Las longitudes de todos los segmentos, si sumamos todo, nos daba este número, módulo 2.
¿sí? Porque las longitudes de todos los segmentos eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta n, y la suma de todos estos números es n por n más 1 sobre 2. Entonces tiene que pasar que este número de acá sea igual a n por n más 1 sobre 2. Módulo 2, ¿no? Estos dos números deberían ser iguales módulo 2. Esto último se ve por qué, o sea, ¿se entendió por qué o no? Sí, sí, se entiende. Bien. Y bueno, y si hacemos bien la cuentita, nos damos cuenta que los n que cumplen esto son los 0 y 1 módulo 4. Porque, a ver cómo lo hacemos. Queremos hallar los n que cumplen esto, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es multiplicar por 2 en todos lados. O sea, serían los n que... O sea, multiplicamos por 2 acá, acá y acá. Entonces serían los n que cumplen n por n más 1, congruente a 2n por... Perdón, a n por 4n más 2, módulo 4. ¿Se entiende por qué podemos multiplicar por 2 en todos lados? O sea, porque esto es equivalente a lo de arriba. Porque pasás de módulo 2 a 4. Sí, tipo, si yo tengo x congruente a y módulo 2, entonces también tengo 2x congruente a 2y módulo 4. Eso es lo que hicimos nada más. Bien. Ahora, este numerito de acá lo que podemos hacer es pasar restando este para allá y sacar factor común n. ¿No? Porque es n, entonces nos va a quedar n por 4n más 2 menos n más 1. Y eso es n por 4n más 2 menos n más 1 es n por 3n más 1. Bueno, ¿y qué tiene que pasar para que este número sea múltiplo de 4? N tiene que ser congruente a 1 o a 0 módulo 4. Entonces, si n no es congruente a 1 o a 0 módulo 4, estos dos números no son congruentes módulo 4, entonces estos dos números no son congruentes módulo 2, pero tenían que serlo. Entonces esos n no andan. ¿Se entendió? O si no, dígame y repito algún argumento, porque no es tan fácil el argumento. Medio complicado. No, sí, se entendió. Fíjense que en realidad lo que estamos haciendo es contar de dos formas distintas. No sé si alguna vez vieron esa idea. La de contar de dos formas distintas. O sea, la primera forma en que lo contamos es, sabemos que los segmentos tienen longitud 1, 2, 3, 4, así hasta n. Entonces, ¿cuánto nos va a dar la suma módulo 2? Y la suma es de 1 hasta n módulo 2, que es esto. Ahí lo contamos de una forma. Otra forma de contarlo es que sabemos que el segmento IJ tiene módulo 2 es I más J. Entonces, cuando sumemos todo esto, nos va a dar 1 más 2 más 3 hasta 2n, o estamos contando cada vértice una vez. O sea que nos daría esto módulo 2. Y como estamos contando lo mismo, de dos formas distintas, me tendría que dar lo mismo. Y ahí igualo y tengo el n. Con la congruencia módulo 4. Esa idea se llama contar de dos formas distintas. No era necesario en este problema, pero bueno, esta forma es contando de forma distinta. ¿Vos lo habías hecho así, Laureano? ¿A quién era? Sí, Laureano, ¿no? ¿O nada? No exactamente, o sea, al principio sí, lo de las distancias, todo eso sí, pero después no me había dado cuenta lo de, o sea, yo lo había pensado lo de J menos I, pero no me había dado cuenta la otra manera. Entonces no me estaba dando, porque o sea, te quedaba un lado, no sé, más, o sea, 6, el lado ponerle 1 y 6, si tenías un 2n igual a 6, te quedaba que era 5 y era 1 en realidad. Claro, Y como claro, no el me había tema dado estaba en cuenta de darse eso, cuenta que módulo 2 no te interesa si consideras la distancia como la más chica o la más grande. Es lo mismo. Entonces, decís, bueno, eso es una ventaja de ver módulo 2, entonces trabajás módulo 2. Otra forma de hacer esto, que lo digo rápido, pero hay otra forma que capaz es más simple, que es colorear con
con dos colores, ponele azul y rojo los lugares. Ponele que colorean de azul y rojo los lugares. Ahora, un segmento de longitud par, ¿qué colores va a unir? Y dos iguales. Claro, dos iguales. Y uno de longitud impar Dos va a unir diferentes. dos distintos, ¿no? Entonces, ponele que hay K de longitud par. K de longitud par. Entonces tiene que haber N menos K de longitud impar. Bien, ahora queremos ver, fíjate, estos N menos K segmentos de longitud impar, ¿cuántos puntos azules están cubriendo? La misma cantidad que rojos. Claro que es N menos K, ¿no? Porque cada segmento de estos cubre un azul. Entonces estos de acá cubren N menos K azules. Bueno, pero la cantidad de azules es N. La cantidad de azules es N. Entonces con los K segmentos pares tenemos que cubrir K segmentos azules y K segmentos rojos, ¿no? Entonces acá tiene que ser par. Entonces K tiene que ser par, claro. K tiene que ser par. Y bueno, y K sabemos cuánto es, ¿no? K es la cantidad de números pares entre 1 y N. ¿No? Porque los segmentos tienen longitud 1, 2, 3, así hasta N. Los segmentos pares van a ser los de longitud par, los segmentos impares los de longitud impar. O sea que K va a ser la cantidad de números impares entre 1 y N. Y bueno, y sabemos que ese número tiene que ser un número par. Y bueno, los N que cumplen eso son los componentes a 0 o a 1 módulo 4. Nosotros no. Yo le hice parecido a esto, solo que en vez de azul y rojo le puse A y B, y al final era un poco distinto. Yo no lo pensé como K y N menos K, pero era más parecido a esto. Sí, debe ser lo mismo. En el fondo, seguramente lo mismo. Y esto también es muy parecido al anterior, pero acá no contás de dos formas distintas. En el anterior sí contás de dos formas distintas. Bueno, entonces ya tenemos esto, ¿no? Ahora, ¿qué queda ver? Queda ver que en los otros casos hay ejemplos, ¿no? O que no se puede. Pero bueno, hay ejemplos. ¿Alguno se le ocurrió un ejemplo? ¿Hasta qué número buscaron ejemplo? Más o menos. Probé con hasta 7, creo. N igual a 8 no lo intenté. Ah, ok, bastante, sí, porque con 8, 16. Sí, igual me fui salteando números. Fue 4 y 5 fueron fáciles, o sea, N igual a 4, N igual a 5. Probé con N igual a 6 y N igual a 7. N igual a 6, o sea que no hiciste el otro argumento primero. Porque si hacías lo otro, descartabas el 6. Ok. Claro, no, pero era al inicio cuando estaba intentando jugar para entender por dónde Está iba. bien. Digamos, no fue Sí, para... lo que pasaba es que capaz que el ejemplo en casos chicos no se podía ver bien cómo generalizarlo a casos más grandes, porque parecían como todos distintos los ejemplos. ¿Viste los ejemplos para 4, 5, 8? Pero bueno, algo que tenían en común es que había que trazar tipo muchos segmentos paralelos. Si se fijan, capaz los ejemplos chicos, tipo con 8 o algo así, había muchos segmentos paralelos. Y entonces en los ejemplos para cualquier n también. Bueno, vamos a ver los ejemplos primero para n igual 4K. Vamos a poner para cada segmento su longitud, ¿sí? Vamos a anotar su longitud. Acá tenés un puntito. Puntito, llamémoslo, no importa, un puntito. Acá trazás un segmento de longitud 2 y arrancás a trazar segmentos paralelos.
Acá trazas una de longitud 4. Y así. Y seguís trazando segmentos paralelos hasta llegar al diámetro. ¿Ven? Que el diámetro tiene longitud 4K. Entonces, hasta ahí trazaste segmentos. Bueno, acá habría un montón de segmentos paralelos. Trazaste segmentos de todos los números pares, ¿no? Entonces te faltan los segmentos de longitud impar, ¿no? Que serían 1, 3, así hasta 4K menos 1. Esto tenía sentido, ¿no? Que empiece a decir ejemplos capaz. Como si buscaban los ejemplos, se les ocurría empezar buscando así. Después hay que ver qué hacer con este puntito, ¿no? Tipo, ¿a dónde mandarlo? Y fíjense, el 4K menos 1. El 4K menos 1. Como que el 4K menos 1 es casi un diámetro, ¿no? Es casi un diámetro. Y todos estos puntos ya están cubiertos. Si yo tengo un diámetro, ¿podría ser entre dos de estos puntos? ¿Puede haber un diámetro entre dos de estos puntos? No. No. No, entonces como que el 4K menos 1, si bien no es un diámetro, es casi un diámetro. Entonces la única posibilidad que tengo para este puntito es, perdón, para trazar un segmento de longitud 4K menos 1, es que tenga este puntito. Entonces, como tenemos que usar ese puntito, eso nos va a dar, ¿cómo es? Nos va a dar dos posibilidades, que es mandarlo con el que está acá. Perdón, acá sería el opuesto diametral, ¿no? Entonces, tendríamos que unir alguno de estos dos puntitos con este de acá. Y está claro que es simétrico, ¿no? Tipo, ponerle que lo unimos con este. Es simétrico. Entonces lo unimos con este. Esto tiene longitud 4K menos 1. Sí, tiene longitud 4K menos 1 porque acá está el opuesto diametral que tiene longitud 4K. Entonces ya trazamos un segmento de longitud 4K menos 1. Ahora fíjense, en este arco de acá, en estos puntos que están acá, hay dos puntos más que acá. ¿Eso se ve por qué? Sí, porque no trazaste el diámetro, por lo que lo corriste uno para abajo Claro. o para arriba y lo cortaste, digamos, haciendo esa diferencia. Sí, sí. Eso mismo. Ahora, lo que haces es, esto capaz es la parte más complicada, te agarras este puntito y lo marcás con el puntito que está acá, el que está al lado de este. Haces eso. Veamos qué longitud tiene este segmento. ¿Qué longitud tiene este segmento? Fíjense, la longitud entre este punto de acá, llamémoslo A, y B, que es este punto de acá, esa longitud va a ser 2K. ¿Sí? La longitud entre A y B es 2K, y porque pues es un cuarto de circunferencia, ¿no? Tipo son... Este era el opuesto diametral de este, y este era un diámetro perpendicular a este. O sea que la longitud de este segmento es 2K. Ahora, si nos corremos un lugar en sentido antihorario, tenemos que la longitud entre el segmento que une, llamamos este punto C, y este D, la longitud del segmento CD también es 2K, ¿no? Porque nos estamos moviendo a un lugar antihorario. Entonces, ¿cuánto va a ser la longitud de este segmento? Bueno, 2K más 1. Y nada, y ahora empezamos a trazar segmentos de longitud impar. Ahora, ¿por qué tenía sentido este segmento? Porque fíjense que si empezamos a trazar, no podíamos unir este punto, llamémoslo E. A E no lo podíamos unir con
¿Cómo es? No lo podíamos unir con A. Porque si uníamos E con A, ese segmento tenía longitud 2. Y ya teníamos un segmento de longitud 2. Entonces, por eso unimos E con D. Y ahora este puntito de acá sí lo podemos unir con A. Porque ahora esto va a tener longitud 3. Y está todo bien. ¿Ves? Este tiene longitud 3. Voy a poner que este es F. F con A va a tener longitud 3. Y como tiene longitud 3, estamos bien. Podemos seguir trazando segmentos paralelos. Trazamos el segmento paralelo este de acá. Siempre que trazamos un segmento paralelo aumenta en 2 la longitud, ¿no? Así que tenemos una longitud 5 y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo piensan que vamos a seguir con este proceso? ¿Cuándo vamos a parar? ¿Se entiende cómo es lo que estamos haciendo? Sí, estás con todos los valores impares, pero... Sí. Y ahí hay un tope, ¿no? 2K más 1 es mi tope. Yo no puedo seguir hasta 2K más 1. Porque no puedo dibujar otro de longitud 2K más 1. Entonces, ¿hasta dónde voy a tener que frenar? Y cuando dibuje una de longitud 2K menos 1. La primera vez que dibuje una de longitud 2K menos 1, ahí freno. ¿Sí? Y pienso qué hago, ¿no? Y bueno, digo, ¿y ahora qué hago? Y bueno, tengo que saltearlo el de 2K más 1, ¿no? Tengo que arrancar a dibujar uno de longitud 2K más 3. Si ya no puedo trazar este con este. Y para eso nos ayuda el segmento de longitud 1. Trazamos un segmentito de longitud 1 acá. Trazamos un segmentito de longitud 1 entre estos dos puntos. Y ahora, si unimos este de acá con este, esto va a tener longitud 2K más 3. ¿Sí? Porque nos salteamos el 2K más 1 al hacer este segmentito de longitud 1. Bueno, y además lo bueno de esto es que la cantidad de puntos que quedaron acá, los puntos que quedaron acá, en este pedacito, es la misma cantidad de puntos que quedaron en este pedacito. ¿Sí? Porque antes acá teníamos 2 puntos más que acá. Pero ahora con este segmentito de longitud 1, perdimos 2 puntos. Entonces la cantidad de puntos que nos quedaron acá es la misma cantidad de puntos que nos quedaron acá. ¿Se ve eso? ¿Quieren que explique eso por qué es? Si no, sigo, no sé. Díganme. ¿Podrías explicarlo de nuevo? Sí. Cuando nosotros trazamos esta cuerda, nos quedaba en este arco 2 puntos más que acá. Después nosotros arrancamos a trazar cuerdas entre puntos que están de este lado y puntos que están de este lado. Entonces, al trazar esas cuerdas, sigue valiendo que de este lado tenemos 2 puntos más que acá. Porque cada cuerda une un punto de este lado y un punto de este lado. Pero al trazar este segmentito de longitud 1, estamos uniendo 2 puntos que están de este lado. Entonces, esos 2 puntos más que teníamos de este lado los perdimos al trazar este segmento de longitud 1. Entonces nos queda misma cantidad de puntos sin marcar de este lado que de este lado. Okay. Y bueno, y como nos queda la misma cantidad de acá que de acá, empezamos a trazar segmentos paralelos al final. Tipo, trazamos este de longitud... acá puse mal, acá era... No, está bien. Este es de longitud 2K más 1, este de acá. Y este de acá es de longitud 2K más 3. Y bueno, y arrancamos a trazar segmentos paralelos a este, ¿no? Como tenemos misma cantidad de cada lado, está todo bien. Llegamos hasta el final trazando segmentos paralelos. Así, así. Y así hasta este punto que está al lado de D.
con este que está al lado de este. Sí, como tenemos la misma cantidad de puntos de cada lado, trazamos paralelos, 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 hasta el final. Y este último tiene longitud 4K menos 3. Entonces, marcamos desde 2K más 3 hasta 4K menos 3. Acá teníamos el de 2K más 1. Acá teníamos desde 3 hasta 2K menos 1. Acá el segmentito de longitud 1. Y acá todos los pares. Si quieren puedo dibujar el ejemplo así, sin todos los circulitos esto y todo, y cómo quedaría, si quieren. Ok. ¿Hago eso? Dale. Igual, a ver, sería así entonces. Bueno, de acá hasta acá ya sabemos lo que es, ¿no? Es todo par. En este lado todo par. Acá teníamos el puntito, el opuesto diametral. Entonces lo uníamos ¿con cuál lo unimos? Con el de abajo, ¿no? Con el de abajo. Después, ¿cómo era esto? Sí. Uníamos este con este. Después uníamos estos dos. Y así trazamos varios paralelos hasta llegar a un segmento de longitud 2K menos 1. Tiene 2K menos 1. Después acá hacíamos un segmentito de longitud 1. Y después, con los que nos quedaban acá, trazamos con los que nos quedaban acá. Empezamos a trazar paralelos. Y este puntito que es el que está al lado de este, debería quedar trazado con el puntito que está acá, que está al lado de este. Así es un ejemplo. Bueno, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta sobre esto? No, se entendió. Bien. Y bueno, y para el otro caso es medio lo mismo. Hay que adaptar un poquito. ¿Esperen que prenda la luz? Bueno. Ahora n es 4K más 1. Y entonces tenés 8K más 2 puntos. Bueno. Arranca parecido. Arranca con un puntito acá. Y un segmento de longitud 2. Después uno paralelo de longitud 4. Y así. Y va trazando todos segmentos paralelos como antes. Pero ahora no llega a trazar uno de segmento de longitud 4K. Llega hasta un segmento de longitud 4K menos 2. Corta ahí. ¿Sí? O sea que hiciste todos los segmentos de longitud par, salvo el 4K. ¿Sí? Ahora los que tenemos que trazar son segmentos de longitud desde 1 hasta 4K más 1. Y ahora lo que hicimos fue trazar todos los pares salvo el 4K. Entonces, la idea es medio la misma que antes. Un 4K es casi un diámetro. Y ya trazaste todos los puntos de acá. Entonces, acá no puedes trazar ningún diámetro, entonces la única posibilidad que te queda es que el segmento de longitud K tenga a este puntito. Perdón, longitud 4K. Entonces trazas el segmento de longitud 4K de ese puntito. Que fíjense que es lo mismo que antes, ¿no? Porque es un abajo del opuesto diametral. ¿Sí?
Ahora, ¿qué longitud? Un segundo, espera. Esperen que pienso cómo es esto. Claro. Ahora agárrense este punto de acá. ¿Qué longitud va a tener este segmento? Este de acá. Bueno, este ya dijimos que tenía 4K, ¿no? O sea que ya matamos todos los pares. Ahora, ¿qué longitud va a tener este segmento? Este de acá tiene longitud 2K menos 1. Entre estos dos hay 2K menos 1 en longitud. ¿Por qué? Porque entre este y este es 4K menos 2 y este arco es igual a este. O sea que esto es de longitud 2K menos 1. Bien, ahora, este segmento es de longitud 4K. Este segmento es de longitud 4K. Entonces, este segmento, digamos, desde acá hasta acá, va a tener longitud 2K más 1. Perdón, acá hay un error. Unimos este punto con este. Este segmento, fácil, la longitud que tiene es 4K menos 1, porque corrimos este punto en lugar. Esto tiene longitud 4K menos 1. Y ahora sí, unimos este punto que está acá con este. Recién dijimos que de acá hasta acá, perdón, de acá, de este punto a este punto hay longitud 2K más 1. Vamos a ponerle el nombre. De A hasta B hay longitud 2K más 1. Entonces, desde este punto hasta este también va a haber longitud 2K más 1. No, claro. ¿Cuál segmento? Me pierdo un poco con los puntos. Sí, yo también. Creo que está mal. Hay que pensarlo bien. Hay que pensarlo bien porque no puede haber problemas si lo pongo mal. Vamos a revisar bien la afirmación que dijimos recién. Este arco tiene longitud 2K menos 1. Eso está bien. Este arco de acá tiene longitud 2K. O sea que entre A y B hay longitud 2K más 1. Lo que hacemos es corrernos un lugar en sentido horario. Y trazamos ese segmento. Ese segmento va a tener longitud 2K más 1. Porque entre A y B había longitud 2K más 1 y nos corrimos un lugar. O sea, es correr A, B un lugar en sentido horario. Bien. Sí. Ahora, este puntito que nos quedó acá, lo unimos con este. Ese segmento, ¿qué longitud va a tener? Este tenía 4K menos 2. Para este lado nos corrimos 2 lugares. Y para este lado nos corrimos un lugar. Entonces este segmento va a tener longitud 4K menos 2 más 3, que es 4K más 1. Este va a ser un diámetro. Bien. Entonces,
Este tenía longitud 4K más 1. Este 2K más 1. Este 4K y acá todos los restantes pares. Entonces, ya matamos todos los pares, el 4K más 1 y el 2K más 1. Entonces quedan los impares entre 1 y 4K menos 1, entre 1 y 4K menos 1, salvo el 2K más 1. Que me parece que es la misma situación que antes. Bien. Y bueno, entonces hacemos lo mismo. Fíjense de vuelta que acá tenemos dos vértices más que acá, igual que antes. Porque este punto es el opuesto diametral de este y lo unimos con un punto que está abajo. Entonces de este lado tenemos dos puntos más que acá, igual que antes. Y si arrancamos a trazar segmentos que unen un punto de este lado y un punto de este lado, eso va a seguir valiendo. Entonces hacemos lo mismo que antes. Entonces trazamos un segmento de longitud 3 acá, de longitud 5 acá, y así sucesivamente, hasta llegar hasta la longitud 2K menos 1. Igual que antes. Y cuando llegamos a longitud 2K menos 1, como acá teníamos dos puntos más que acá, lo que hacemos es trazamos un segmento de longitud 1. Y ahora tenemos la misma cantidad de puntos acá que acá. Y entonces arrancamos a trazar segmentos paralelos emparejándolos. Este segmento, ¿qué longitud va a tener? Igual que antes, va a tener longitud 2K más 3. Y bueno, y así seguimos. Hasta unir el vértice que está al lado de este con el vértice que está al lado de este. Y acá vamos recorriendo todos los impares, desde 2K más 3 hasta este impar que era el 4K más 1. O sea, recorremos todos los impares. Es medio lo mismo que el otro ejemplo. Claro. Y no sé, supongo que habría que ver bien dónde falla para 4K y 4K, perdón, para 4K más 12 y 4K más 3 debe haber, seguro hay uno de estos argumentos fallan, ¿no? Porque por los números que vamos completando, ¿no? Lo único que cambia de este ejemplo al anterior es que hasta acá llegamos a 4K menos 2. Este lo hacemos de 4K, que antes lo hacíamos de 4K menos 1. Y el de 4K menos 1 lo ponemos acá. Esa es la única diferencia con el anterior. Pero después de casi igual. O sea que, no sé, si tenías este ejemplo, tenías casi todo el problema porque es lo mismo. O sea, si tenías el ejemplo y la demostración. Bueno, ¿quieren que explique algo de vuelta o ya está? ¿Quieren contar algo? Creo que no, ahí entendí cómo se construyó. Sí. Tiene sentido, por algún... Si lo mirás bien, tiene sentido. Pero bueno, de ahí que se te ocurra el ejemplo, es complicado. La parte de empezar a trazar todos paralelos de longitud par, eso seguramente muchos de ustedes lo hicieron, ¿no? Y como que después nos quedaban todos estos de este lado. Y ahí estaba el tema, qué hacer con esos vértices. Como que ahí no sabías bien qué hacer. Creo que para el caso 9 era así, que trazabas todo así paralelos, te quedaban los de acá, y hacías justo esto. Y después como que tratabas de hacerlo para un caso más grande y no se podía generalizar, pero si lo hacías bien sí se puede generalizar, quiero hacer esto. Bueno, dejo de compartir entonces. ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces nos vemos mañana. Ok, adiós. Chao. Nos vemos. Chao, gracias. Nos vemos.